Buenos días, mi nombre es Edgar Rodrigo Salazar Miranda y voy a presentar este programa para la materia de simulación que es sobre líneas de espera. Y bueno, para este programa se nos solicitó realizar esta tabla, llenarla, que bueno, este sería su contenido. Primero tendríamos el número de iteración, después tendríamos un número aleatorio para los camiones, después tendríamos un número aleatorio para el tiempo entre llegadas. Después tendríamos el tiempo entre llegadas, que sería el tiempo que tarda en llegar cada camión a partir de la llegada anterior. Después tenemos los camiones en arribo, que serían el número de camiones que llega, la hora de llegada, la hora de inicio del servicio, un número aleatorio para el tiempo de descarga, el tiempo de descarga que tarda cada camión, el término de descarga, que sería a qué hora termina de descargar los camiones, el tiempo de ocio que tiene el personal, el tiempo de espera del camión y la longitud de la cola. Entonces, pues para empezar, en el primer renglón tendríamos que poner como hora de llegada a las 11, porque el problema nos indica que va a ser de 11 hasta las 7:30. Entonces, primero vamos a poner que sería la hora de llegada y el de inicio del servicio a las 11. Y pues obviamente vamos a sacar, dependiendo de los números aleatorios, vamos a sacar los demás valores y vamos a ir llenando la tabla. También nos indica que a las 3 de la tarde tenemos bueno, los trabajadores tienen un horario o un espacio para la comida de 30 minutos. Entonces, a las 3 de la tarde, en caso de que haya algún, algún camión que se esté descargando, entonces su horario de comida se rezaga hasta cuando terminen. Y una vez que terminen, por ejemplo aquí terminaron a las 3:20 de descargar, entonces a las 3:20 sería su hora de comida, que sería esta parte de aquí. Y aquí tenemos que sería a las 3:20, digo a las 3:50 terminarían su horario de comida. Y después tenemos aquí la parte de los costos operativos. Y bueno, el tiempo normal sería el tiempo, bueno, el costo en un tiempo de las 8 horas de trabajo con respecto al número de personas que están trabajando y al sueldo que se paga por hora. El tiempo extra, que sería lo que se le paga a cada trabajador después en caso de que se hayan quedado tiempo extra, ya que el horario termina a las 7:30, pero si hay camiones que todavía no se terminan de descargar, pues van a tener que trabajar extra y esas horas extra se les va a pagar. Después el tiempo de espera de camión, que bueno, sería esta columna de aquí. Y pues básicamente sería de que si llegan por ejemplo tres camiones, pues uno tiene, bueno, dos camiones tienen que esperar mientras uno lo están descargando. Una vez que termina ese de descargar, después sigue el siguiente y otro tiene que estar esperando. Entonces todo ese tiempo se va acumulando en esta columna. Y bueno, la longitud de la cola pues sería también a partir de eso. Entonces cuando, cuando tienen que esperar los camiones también se paga. Y después tenemos el tiempo en almacén, que sería el tiempo que tardamos usando el almacén. Entonces, eh, pues se calcularía el tiempo que tardamos en el almacén, las 8 horas más el tiempo extra que estuvimos, y se calcula a partir de eso el costo que vamos a tener que pagar por ello. Después vamos a sacar el total, que sería la suma de todo esto. Y por último, las horas de ocio, que simplemente se sumarían aquí las horas
de ocio del personal. Entonces vamos a ver cómo es que funciona el programa. Bueno, primero aquí tenemos algunas variables como el número de personas, el número de iteración, las horas diarias que vamos a tener, el sueldo por hora normal, el sueldo por hora extra, el costo por la espera de los camiones, el costo por el almacén. Y aquí tenemos también el tiempo de espera total y el ocio total. Entonces, pues primero lo que tenemos es aquí un método que es para imprimir el encabezado, esta parte de los títulos. Y bueno, después tenemos pues el ciclo como tal, que es el que se va a estar repitiendo hasta que esta variable que se llama fin sea verdadera. Entonces, lo primero que tenemos son primero tenemos que entender que aquí existen 4 posibilidades para tomar en cuenta. Existe la primera posibilidad, que sería en caso de que los camiones que lleguen sean el número de camiones que llegue sea igual a cero. En la segunda posibilidad, bueno, sería que los camiones sean cero y sea el primer registro a guardar. Luego la segunda sería que los camiones sean cero y no sea el primer registro a guardar. Luego la tercera sería que los camiones no sean cero, pero sí sea el primer registro a guardar. Y el último que sea que los camiones no sean cero y que tampoco sea el primer registro a guardar. Ya que va a depender de cada situación, se van a ir llenando los campos de forma diferente. Los que sí se van a llenar de la misma forma en todas las situaciones son estos de aquí, que sería el número aleatorio de camiones, el número aleatorio entre llegadas, el número aleatorio en el tiempo para el tiempo de descanso, de descarga, perdón, y el tiempo entre llegadas y el tiempo, bueno, los camiones que arriban. Entonces, para sacar estos tres, los números random, tenemos este método aquí que simplemente genera un número aleatorio entre 0 y 1 y lo regresa y se lo guarda en esta. Tengo este objeto que se llama it actual, que representaría la iteración actual en la que estamos. Y bueno, este objeto, como podemos ver, tiene estas propiedades que serían pues básicamente las columnas que tenemos en la tabla para ir guardando cada iteración. Entonces le vamos a asignar le vamos a asignar pues los valores con sus métodos de set. Después, para tener el tiempo entre llegadas, vamos a tener este método que se llama calcula tiempo entre llegadas y le vamos a mandar como parámetro el número aleatorio de entre llegadas. Entonces vamos a ir a este método. Y bueno, aquí básicamente tenemos varios ifs, sería como un switch, nada más que no se puede usar switch con números de tipo doble, entonces tiene que ser con ifs. Y bueno, básicamente tenemos que ir viendo en qué intervalo de números está. Entonces, pues vamos a ver si está entre 0 y 0.02 o si está entre 0.02 y 0.10. Y así en donde esté le vamos a regresar un objeto de tipo hora. Ahora este objeto, como podemos ver aquí, simplemente tiene una propiedad de horas y una propiedad de minutos. Tiene sus get y sus set y tiene un método toString para poder mostrar pues de una forma más bonita eh, su contenido, ¿no? Aquí simplemente retornaríamos la hora, 2 puntos y los minutos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 horas y 40 minutos, aparecería 3, 2 puntos, 40 y ya se vería bien.
Después tenemos, bueno, aquí ya regresaría la hora, el objeto de tipo hora. Y aquí lo guardaríamos en nuestro objeto de IT actual, que como podemos ver aquí guarda también los objetos como tipo hora. Después de esto tenemos pues ahora sí las condiciones, que la primera condición sería saber si el número actual de camiones o el número de camiones que arribaron en esta iteración es igual a cero, ya que si es igual a cero se va a hacer cosas diferentes así no fuera igual a cero. Entonces, después de esto, tenemos que preguntar si es bueno, con esta bandera que se llama primero, vamos a saber si es el primer renglón que se va a escribir. Entonces, en caso de que sí sea el primer renglón, la hora de llegada, el inicio del servicio y el ocio del personal, le vamos a poner un tiempo de cero. La hora de llegada como... Ah, bueno, no, la hora de llegada y el inicio del servicio sería a las 11 porque como es la primera iteración, siempre va a ser a las 11 porque a las 11 se abre. Luego el ocio del personal le vamos a poner un tiempo de 0 horas con 0 minutos porque no puede haber ocio si acaban de llegar. Y una vez que pase esto, entonces primero ya se va a poner como false para que en las siguientes ya no pueda ser detectado como que es el primero. Después, en caso de que no sea el primero, entonces, bueno, aquí sería que no es el primero, pero sí es igual a cero los camiones. Entonces aquí la hora de llegada se va a usar, bueno, para poner la hora de llegada se va a usar este método en el que le vamos a mandar la hora de llegada de la iteración anterior, que ya la vamos a guardar después. Y le vamos a mandar también el tiempo entre llegadas de la iteración actual. Y con esto vamos a calcular la hora de llegada. Aquí vamos a ver. Y bueno, aquí simplemente vamos a tener dos variables, una de horas y otra de minutos. Y para la hora lo que vamos a hacer es sumar la hora de la llegada anterior más el tiempo entre llegadas de esta misma iteración. Se van a sumar las horas, se van a sumar los minutos y después lo vamos a mandar, vamos a regresar esa hora, pero con este método que se llama format hora, que simplemente pues le da un formato a las horas para que no sean, por ejemplo, 40 horas y 72 minutos. Pues ahí no tendría mucho sentido. Entonces, lo que hace es pasar los minutos a... O sea, que no tenga 70 minutos, sino que lo que hace es pasarlo a 59 minutos o más bien, si tiene 70 minutos sería una hora 10 minutos. Entonces simplemente hace eso, esa conversión. Y aquí calcula hora de llegada. Bueno, aquí ya regresa la hora. Después tenemos el inicio del servicio, que usaríamos este método que se llama calcula inicio del servicio y le vamos a mandar como parámetros el fin de la descarga de la iteración anterior y la hora de llegada de la iteración actual. Entonces aquí, como podemos ver, lo que hace es vamos a agarrar la última hora, la hora más reciente. Entonces para eso pues vamos con puros ifs vamos a preguntar si el fin de la descarga de la iteración anterior, sus horas fueron mayores a las horas de la llegada actual. Significa que ya es 100% seguro que la fin de descarga de la iteración actual, digo anterior, es más reciente a la hora de llegada actual. Entonces ya con eso vamos a regresar ese valor. Si no es mayor, entonces vamos a preguntar si es igual.
porque si es igual, entonces vamos a tomar como parámetro los minutos. Y lo mismo, si los minutos de la descarga del fin de la descarga anterior es mayor a la hora de llegada actual, entonces vamos a regresar la fin de descarga anterior, y si no, vamos a regresar la hora de llegada actual. Ahora, si no es mayor ni tampoco es igual, significa que es menor, entonces vamos a regresar la hora de llegada actual. Y aquí sería, bueno, aquí ya regresaría ese valor. Después tenemos el ocio del personal, que para calcularlo usamos este método que se llama calcula ocio. Le vamos a mandar como parámetros los camiones que arribaron en la iteración anterior, la hora de llegada de la iteración anterior y la hora de llegada actual. Y bueno, para calcular el ocio, básicamente lo que hacemos es, en caso de que solo va a haber ocio, en caso de que en la iteración anterior no haya llegado ningún camión, porque si llegó un camión significa que estuvieron trabajando, o sea que no hubo ocio. Pero en caso de que no haya llegado un camión en la iteración anterior, entonces en ese tiempo sí hubo ocio. Y así es como lo vamos a calcular. Entonces vamos a preguntar si los camiones que llegaron en la iteración anterior es igual a cero, entonces vamos a sacar las horas que pasaron, simplemente restando las horas de la llegada actual menos las horas de la llegada anterior, y los minutos también, de la misma manera. Y bueno, aquí simplemente le hacemos una conversión para que eh, pues para que los minutos también no se queden como negativos, porque en caso de que tuviéramos, por ejemplo, 1 hora 15 y le queremos restar 20 minutos, pues quedarían los minutos como -5. Entonces lo que haríamos sería sumarle 60 para que quede como eh, pues positivo, y a las horas se le resta 1. En caso de que no sean igual a 0 los camiones anterior, significa que no hubo ningún tipo de ocio. Entonces las horas y los minutos los ponemos como 0 y le regresamos igual con 1 hora, ya con el formato adecuado, con las horas y minutos que nos dieron. Después de esto tenemos bueno, tenemos el tiempo de la descarga, que esto va a ser igual independientemente de si es el primero o no. Se va a sacar de la misma manera porque a los dos les vamos a poner un tiempo de 0. Después vamos a tener bueno, esto es para la parte de la hora de la comida. Tenemos dos banderas, una que se llama comida y otra que se llama flag. Y bueno, en caso de que las dos sean verdaderas o positivas, entonces vamos a imprimir la parte de la comida, que sería simplemente el renglón que habíamos visto de comida. Y vamos a mandarle también la iteración actual, porque simplemente vamos a agarrar esa hora actual y la vamos a imprimir. Después de esto vamos a ponerle un fin de descarga de dependiendo de la hora de la a la que acaba la comida. Y para sacar la hora en la que acaba la comida sería con este método, que simplemente le mandamos el objeto de la iteración actual, obtenemos el fin de descarga, obtenemos sus horas, obtenemos sus minutos, y a sus minutos le sumamos 30 minutos y se lo regresamos ya con el formato bien. Simplemente sumarle 30 minutos a la hora. Ok, después, en caso de que no sea
de que no se cumplan estos, entonces el fin de descarga se calcula obteniendo el inicio del servicio. Y porque sería como no llegó ningún camión, entonces pues sería lo mismo. Después tenemos esto que asigna el tiempo de espera del camión, y le vamos a poner también como cero, un tiempo de espera de cero, porque pues no llegó ningún camión, y la cola también de cero. Ahora estos serían la parte de si no es igual a cero, o sea, si llegó uno o más camiones. Aquí primero vamos a preguntar si es el primer renglón, y si es el primer renglón va a ser prácticamente lo mismo que habíamos visto acá. Eh, estos, estos tres se llenan con una hora a las 11 y con 0 horas 0 minutos para el ocio. Después, en caso de que no sea igual a, bueno, que no sea el primero, se va a calcular la hora de llegada, el inicio del servicio y el ocio de la misma manera que habíamos visto acá, en esta parte. Y después se va a calcular el tiempo de la descarga, que aquí, como vemos, sí cambia. Se va a calcular con este método. Le vamos a mandar el número aleatorio del tiempo de descarga, y en base a ese simplemente vamos a buscar en dónde eh, pues el intervalo correcto en base a las personas que están trabajando. Entonces, por ejemplo, si hay 3 personas trabajando, entonces vamos a regresar lo que nos dé este método que se llama tiempo de descarga de 3 personas, y le vamos a mandar también el número random. Y aquí, como podemos ver, tenemos aquí todos los intervalos y la hora que regresa. También para 4 personas, para 5 personas y para 6 personas. Y bueno, después de esto, aquí está. Ya tendríamos el tiempo de descarga que tardaría. Después, otra vez vamos a tener el if para la parte de la comida, que es básicamente lo mismo. Y después tenemos bueno, se llama espera camión, que es para saber cuánto tiempo tiene que esperar el camión. Y para sacarlo vamos a usar este método que se llama calcula espera del camión, y también le vamos a pasar como parámetro los camiones que arribaron en esta iteración actual, y la parte del tiempo de descarga que tarda en esta iteración actual. Entonces vamos a ir al método, y aquí simplemente lo que hace es multiplicar las horas y los minutos por la cantidad de camiones menos uno, ya que pues por ejemplo, aquí vamos a correrlo. Aquí sería tiempo de descarga, aquí espera camiones. Aquí están los tiempos de espera de los camiones. Entonces, por ejemplo, sería tomar el tiempo de descarga, que sería este que está aquí, por ejemplo. Entonces, se multiplicaría por el número de camiones, por ejemplo, si fueron 2 camiones, menos uno, ya que o sea, si nada más llega un camión, entonces no tienen que esperar a ningún otro camión. Si llegan 2 camiones, entonces se toma el tiempo de descarga que tarda cada camión, y se multiplica por la cantidad de camiones menos uno, ya que sería solo tendrían que esperar a uno en caso de que lleguen 2 camiones. Si llegan 4 camiones, por ejemplo, solo tendrían que esperar a 3, porque al primero no lo tienen que esperar. Y más bien al último no lo tendrían que esperar. Y bueno, entonces se calcularía de esta forma, y después simplemente se regresa las horas y los minutos que tarda.
Después tenemos la longitud de la cola, que simplemente sería el número de camiones menos uno. Esa es la cola. Y después tenemos aquí que si es si no están activas la bandera de comida ni la de flag, entonces vamos a imprimir la iteración actual. Eh, y si no, en caso de que sí estén activas la comida y la de flag, entonces vamos a poner la flag como falsa para que ya en la siguiente ya no haga todo esto. Ok, después de esto tenemos la parte de, bueno, aquí tenemos un par de métodos que se llama suma tiempo espera y suma ocio, que simplemente lo que vamos a hacer es en cada iteración vamos a agarrar el tiempo de espera de los camiones y el tiempo de ocio. Sería esto, todo esto aparte del tiempo de espera y el tiempo de ocio, y los vamos a ir sumando cada iteración. Entonces los vamos a ir guardando. Como podemos ver aquí en en este método, simplemente agarramos sus horas, sus minutos, y a la parte, bueno, a la variable de tiempo de espera, vamos a ir sumándole horas y minutos. Esto para que al final del programa nos dé algunos datos que nos van a ayudar. Y después tenemos aquí la parte de la iteración. Bueno, aquí lo que hacemos simplemente es que la iteración anterior va a ser igual a la iteración actual. Entonces, eh, imaginemos que generamos una iteración. Esa iteración la vamos a guardar en la variable de iteración anterior para que en la siguiente iteración tengamos guardados los datos de la anterior y podamos realizar algunos, pues mandarlo como parámetros. Por ejemplo, aquí lo necesitamos para la hora de llegada, para la hora para el inicio del servicio, el ocio del personal. Como lo necesitamos, pues aquí lo guardo. Después tenemos el fin. Bueno, esta es una variable que, como podemos ver, aquí lo hice un poquito grande. Como podemos ver, sirve para determinar cuándo termina el ciclo. Y vamos a ver cómo se calcula el fin. Para calcular el fin es dependiendo de la hora de la fin de descarga. Entonces, si la iteración actual es mayor o igual a las 7:30, significa que ya se terminó, ya terminaría el proceso. En caso de que no, pues se retornaría un falso y seguiría con la siguiente iteración. Pues básicamente es eso, son puros ifs que van determinando si es mayor o igual la hora a 19, luego si no, entonces si es igual a 19, y luego compara con los minutos, si son mayores o iguales a 30, es parecido a lo que ya habíamos visto. Y así se calcula para saber si ya se debe determinar la iteración. Entonces vamos a regresar. Y este es para determinar si ya es hora de la comida. Y pues es básicamente lo mismo que el calcula fin, ya que sería comprobar si es mayor o igual a las 3 de la tarde. Aquí no tengo tanto problema porque como no son, como es una hora redonda, a las 3 de la tarde, no compruebo los minutos. Simplemente es preguntar si es mayor o igual a 3. Bueno, a 15, que serían las 3 de la tarde. Y después aquí simplemente aumento la iteración para después mostrarla. Y pongo esta parte del... Bueno, simplemente es esta línea que aparece aquí, pero la parte de abajo para que termine la tabla. Y después tenemos la parte de los cálculos finales, que sería la tablita de hasta acá abajo, que mostraría los costos operativos, el tiempo normal, tiempo extra, tiempo de espera del camión, tiempo de almacén, total y horas de ocio. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Simplemente le mandamos la iteración actual para que pueda sacar todos los datos.
Y bueno, para el tiempo normal sería multiplicar las horas diarias, el sueldo por hora y las personas que están trabajando. Simplemente se multiplica. Después, para sacar el tiempo extra, bueno, realmente sería el costo por tiempo extra. Todos estos son costos. Y para sacar esto, vamos a usar este método que se llama calcula tiempo extra y le vamos a mandar como parámetro el término de descarga de la iteración actual. Y como podemos ver, aquí lo que hago es simplemente eh, calcular a partir de las 7:30 cuántos minutos y cuántas horas se siguieron trabajando. Entonces lo que hago es tomar la última hora, cuando se terminó la última descarga, le resto 19, a las horas le resto 19, a los minutos le resto 30 y en caso de que los minutos queden negativos, hago un ajuste y nada más le resto una hora y le sumo 60 minutos para que los minutos queden positivos y todo quede perfectamente con el formato. Y simplemente creo una variable auxiliar en el que voy a sumar horas más minutos entre 60 para que saque como las horas pero en decimal. Y aquí simplemente los convierto a doble para que no me... porque me los redondea si no los convierto a doble. Entonces aquí en esta variable auxiliar pues ya tendría el tiempo en horas, pero con decimales. O sea, 1.7 horas, por ejemplo. Y lo que hago simplemente es multiplicarlo por el sueldo extra. Después tenemos el tiempo de espera. Y bueno, aquí el tiempo de espera lo vamos a calcular usando este método. Y simplemente vamos a agarrar del tiempo de espera que, como ya habíamos visto, se va a ir sumando cada iteración. Es la que ya es uno de los métodos que ya habíamos visto que va sumando cada vez que genera una nueva iteración. Simplemente agarramos las horas, los minutos y igual vamos a crear una variable doble y vamos a sumar las horas más los minutos entre 60, igual que en el otro método. Y esa variable auxiliar la vamos a multiplicar por el costo de espera. Después tenemos el tiempo de almacén, que sería cuánto tiempo usamos el almacén. Y bueno, para calcularlo vamos a mandarle también el tiempo en el que se terminó la última descarga. Y vamos a hacer algo parecido a lo que habíamos hecho en la otra, que sería restarle a las horas 19 y a los minutos 30. Hacemos el ajuste y simplemente sumamos las horas más los minutos entre 60 para obtener las horas en decimal. A esas horas le sumamos 8, ya que realmente lo que estamos sacando acá son las horas extras que se trabajaron. Y después le vamos a sumar las 8 horas que son de cajón. Entonces le vamos a sumar eso y después lo vamos a multiplicar por el costo del almacén. Ok, y por último el total simplemente se sumarían todas las variables que habíamos sacado. Estas cuatro. Y bueno, ya para el final, pues simplemente sería mostrarlo. Aquí mostramos con los System Format la tablita. Mostraríamos el tiempo normal, el tiempo extra, el tiempo de espera, el tiempo del almacén y el total y las horas de ocio. Ah, bueno, las horas de ocio también me faltó comentar que pues simplemente sería tomar las horas de ocio total, que también ya habíamos visto cómo se calculan, y vamos a usar su método toString, que también ya lo habíamos visto, que simplemente es mostrar horas, dos puntos, minutos, y bueno, se mostrarían ahí las horas. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que, bueno, vamos a correrlo con 3 personas, con 4 personas, con 5 personas y con 6 personas.
para determinar cuál sería el que más gasta y cuál sería el que menos horas de ocio genera. Entonces vamos a usar el de 3 personas primero, por ejemplo. Vamos a correrlo. Y como podemos ver aquí nos dio este total. Aquí vamos a irlo anotando. Con un ocio de 4 horas, 10 minutos. Ahora vamos a correrlo, pero con 4 personas. Ok. Con 4 personas sería esto de total. Y de ocio sería 1 hora 50. Ahora vamos a correrlo con 5 personas. Y con un ocio de 4 horas 35 minutos. Y por último vamos a correrlo con 6 personas. Y nos daría este total. Con un ocio de 4 horas 55 minutos. Y bueno, aquí como podemos ver en las notas, entre más personas haya, nos dio que eh, realmente no hay mucha diferencia, pero sí aumenta un poco el total del costo. Y el ocio, pues con 3 personas nos generó un ocio de 4 horas. Después con 4 personas se redujo bastante el ocio. Pero con 5 personas y 6 personas se otra vez regresó a una media de más de 4 horas. Entonces podríamos determinar que tal vez el mejor sería con 4 personas o con 3 o con 4 personas, ya que son las que generan menos ocio o un menor cantidad de costo. Y pues esto sería básicamente todo por el programa. Muchas gracias.